Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Tengo, tengo el grupo con ustedes, el cual participan 2 personas fundamentalmente. ¿Quién es el estudiante o es él o la estudiante que tiene el problema de ansiedad? ¿Yo, profe? Santiago, sí, Sí, que le pregunté la hora. sí, no la hora, pero me preguntaste si había clases, o sea, por supuesto que había una posibilidad de que no hubiera clases porque eran las 15:04 y todavía no había sido admitido al aula. Claro, es que estábamos en duda con nuestros compañeros, ¿por qué no empezaba? Por eso pregunté yo, con respeto obviamente, para ver si la Sí, sí, empezaba o no. con mucho respeto, sí. Pero con mucho respeto te digo, es una ansiedad terrible, si eras no solo vos, sino varios compañeros, entonces le hablo a todos los compañeros. 15:04 y dudando si vamos a tener clase. Eh, ¿Qué pasó, chicos? Por favor, un poquito de... Son jóvenes para tanta ansiedad. Yo siempre estoy conectada tipo 15, si no es en punto, a la -10, para ir a hacerlos entrar al aula, pero arranco a las 15, justo, ¿no? Pero siempre puede haber una razón por una pequeña demora, o sea, 4 minutos de lo usual es que yo a las 15 empiezo justo, ¿sí? 4 minutos y que pongan en duda si hay clases, es un poquito de ansiedad extrema. Claro, profe, pasa que en nuestro horario sale 14:55 la clase. De todos Por modos, eso, serían 9 minutos. Por 9 minutos, la ansiedad de escribirme, poniendo en duda si va a haber clase o no, sigue siendo una ansiedad muy grande. Sobre todo para nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Si fuera Alemania, a lo mejor sería más típico. Pero en Argentina, 15 minutos es un horario, hasta 15 minutos se espera normalmente, después de los 15 minutos se empieza a decir, che, vendrá, y si pasaron 20 minutos, eh, es una ansiedad muy grande. ¿No están de acuerdo? ¿No les parece de ansiedad? Sí, es ansiedad, chicos. No. No. ¿No? ¿No es ansiedad? Valentina dijo que no. Paso que siempre tenemos clase a las 2:55 y como que siempre está puntual y bueno, a lo mejor como era la última clase, o sea, no, ya estábamos terminando con los contenidos, por eso es que entramos en duda si íbamos a tener o no clase. Pero no sé si es como de ansiedad tampoco. Todos estábamos preguntando porque, como digo, siempre Es 2:55. ansiedad, es ansiedad. Te lo dice una persona No porque se ansiosa, acercan los parciales. Y pero estamos faltan 2 ansiosos. semanas para los parciales. Fuera el día del Sí, pero parcial. la semana que viene ya tenemos parcial y por eso quizás ya estamos ansiosos de entrada. Puede ser, pero es una ansiedad muy grande. Porque fuera el día del parcial también sería ansiedad, pero una ansiedad entendible al menos por el parcial. Pero todavía tenemos una clase más entre medio y después, a ver cómo viene la mano, yo ni me acuerdo. Tengo tantas cosas en la cabeza. La clase que viene tenemos una clase virtual, después una clase presencial y después recién el parcial. O sea que si a mí el día, ¿cómo se haría? El 4 o el 11 es el parcial directamente, pero el 4, digamos que no es parcial. Si no si no paso por el umbral de la puerta a las 15 en punto, ¿qué les pasa? Nos morimos. Claro, se mueren en vivo y en directo. Chicos, siempre puede haber una demora y en la presencial acostúmbrense que va a haber profesores que ya estaría mal, puede haber profesores que los dejen clavados media hora, que estaría mal. Alguna vez a mí me pasó que dejé clavado a un curso, pero no fue mi culpa, tuve un problema, que no podía llegar, y bueno, llegué media hora tarde, media hora. Yo decía, uy, capaz que ya se fueron, qué sé yo venía, viste, y re preocupada, porque realmente yo soy puntual también en la presencialidad,
Y llegué, estaban todos sentaditos esperándome. Ay, profe, bueno, no se haga problema. Bueno, porque no había, en ese momento no teníamos grupo de WhatsApp, si no les hubiera avisado, chicos, estoy demorada. Y no son ansiosos tampoco. Claro, cero ansiedad fue ese curso. A mí me sorprendió, porque dije media hora tarde, capaz que están afuera, preguntando en Bedelía, qué sé yo, ¿viste? Me agarra un poco la preocupación porque suelen ser ansiosos. No, estaban todos sentaditos adentro esperando, nomás que había llegado media hora tarde. Y dije, ay, bueno, disculpe, chicos, me demoré, porque realmente llego muy, muy puntual, trato de ser puntual, pero bueno, a veces pasan cosas. A ustedes también les pasan cosas, por eso yo les digo, está bien, si entra alguno tarde, pero no puede ser que todos, porque no a todos les puede pasar todo, todos los días. Que uno o dos llegue tarde, yo lo reentiendo. Sí, no puede ser que todos los días lleguen 20, 30 tarde. Pero bueno, y además hay una dificultad de que si yo llego tarde, hasta que yo llegue, la clase no empieza. Entonces nadie se pierde nada. Pero si empiezan a llegar, por ejemplo, 30 personas tarde, y yo ya la clase ya la empecé, la clase se ve interrumpida. En cambio, si yo soy la que llega tarde, no se interrumpe la clase porque todavía no inició, ¿se entiende? Bueno, pero lo que dice Milagro, sí, hasta dice en estos momentos donde hasta 10 minutos sirven para estudiar otra materia, todo cuenta. Pueden estudiar mientras, si esos 10 minutos, que no fueron ni 10 minutos, pero esos 10 minutos que me demoré en entrar al internet, pueden estudiar otra materia. No hay problema. O sea, pueden ponerse otra cosa, no es que me tienen que esperar mirando la pared, me pueden esperar mientras. Tranquilo, tranquilo. En el parcial nos largamos a llevarlo directamente. No lo dudo, Roberto, no lo dudo. Por lo que veo, no lo estaría durando. Voy a tratar el parcial de ser muy puntual, muy, muy puntual, porque si me van a poner sobre los voy a encontrar. Estoy rozando. Tranquilos, chicos, no pasa nada. Vamos a ver, estoy un poco resfriada, me resfrío hoy. Así que les iba a pedir un favor. Si están de acuerdo, si están de acuerdo, van a tener que estar de acuerdo, pero vamos 10 minutos nada más, vamos a ver el videito que les dejé de YouTube. Los primeros 10 minutos nada más, después sigo yo. Buenos días, vamos a ver hoy la unidad 4 de ¿qué es determinante? Profe, se escucha raro. Nada, se escucha. Ahí veo de corregir. Paren. ¿Qué es un determinante? Se da en toda matriz cuadrada, ¿sí? Toda matriz cuadrada viene asociado a un número, y a ese número se le denomina determinante. Viene asociado por una función. Esta función vincula valores reales con una variable matricial. ¿Cómo obtenemos este valor numérico? Bueno, como dice aquí, este valor numérico se obtiene de la sumatoria de todos los productos posibles de los elementos que hay en esa matriz, con la condición que cada producto haya siempre un elemento de una fila y una columna, siempre diferente, ¿sí? Y vamos a tener que vamos a colocar signo positivo o signo opuesto
según la cantidad de permutaciones que indican las filas y las columnas. Cuando esta cantidad de permutaciones son par, el signo va a ser positivo, y cuando sea impar, el signo va a ser negativo. Entonces, vamos a ir de a poquito. El primer ejemplo sería una matriz 2×2, que sería el ejemplo más sencillo. Tendríamos que pensar, bueno, cómo armar esta sumatoria de productos. El primer término, uno podría elegir el primer elemento de la primera fila, entonces elige A1, 1. Luego, si vamos a la derecha, nos encontramos con el elemento 1, 2, pero pertenece a la misma fila. Y no, entonces este elemento no lo podemos elegir. Si vamos hacia abajo, nos encontramos con el elemento 2, 1. Pertenece a otra fila, pero es de la misma columna. Tampoco lo podemos elegir. El único elemento posible, entonces, bajo estas condiciones, de que siempre hay un elemento de una fila y una columna, es decir, que no se repitan en filas y columnas, vamos a tener el elemento A2, 2. Entonces, el primer término de esta sumatoria va a ser A1, 1, A2, 2. Vamos a otra combinación posible. Primera fila, en vez de elegir el A1, 1, voy a elegir el elemento A1, 2. No puedo elegir entonces elementos de esa fila ni de esa columna. ¿Qué me queda? El elemento 2, 1, que pertenece a la fila 2 de la columna 1. Bien, entonces este término sería el segundo término posible. ¿Sí? Este sería el segundo término. Este es el primero. Y dice que tenemos que hacer una sumatoria de estas posibles combinaciones. Sin embargo, dice que esta sumatoria, digamos, vamos a quedarnos con el signo positivo o colocarle el signo opuesto según sean las permutaciones par-impar. ¿Qué se refiere con permutaciones? Fíjense, en el primer término, las filas, sabemos que los subíndices necesitan filas y columnas. Las filas siempre van en orden, porque siempre empezamos por la fila 1 y después buscamos un elemento de la fila 2, en este caso. En el segundo término también empezamos con la fila 1 y después buscamos un elemento de la fila 2. Entonces, en las filas vamos en orden, pero en las columnas, en el primer término, fuimos de la columna 1 a la columna 2. Este es un orden natural, ¿sí? Porque el orden natural numérico es ir de menor a mayor, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, este término no tiene ninguna permutación, ¿sí? Porque tanto en filas, como es obvio, como elegimos primero la fila 1, después la fila 2, va en el orden natural, y en columnas también, de la columna 1 va a la columna 2. Pero cuando vamos al segundo término, vemos que elegimos primero un elemento de la fila 1, luego un elemento de la fila 2, pero cuando respecto a las columnas, elegimos primero el elemento de la fila de la columna 2, y luego fuimos a la columna 1, ¿sí? De la columna 2, retrocedimos a la columna 1, ¿sí? Este ya no es el orden natural, porque del 2 fuimos al 1, ¿sí? Invertimos el orden, fuimos hacia atrás. Esta es una inversión del orden natural, por ir del 2 al 1. Entonces, como 1 hay una inversión, el número 1 es impar, entonces corresponde anteponer el signo menos, ¿sí? Que es lo que sucede aquí. Anteponemos el signo menos porque aquí hubo una inversión en estas columnas. Perfecto. Esta sería resolver este determinante por definición. Ahora bien, cuando se hacen las cuentas numéricas en el práctico, lo común es que hablen del producto cruzado y digan, bueno, dado una determinante, se hace el producto cruzado desde los elementos que tenemos en el extremo superior izquierdo hacia el inferior derecho, esto con signo positivo, y del extremo superior derecho hacia el inferior izquierdo con signo negativo. Vamos a hacer la reglita en la misma perspectiva. Bien. Bien, esto fue 1, 2×2, es bastante sencillo.
Bien. Luego, lo que explica el video es lo que pasa en una 3x3 y una 4x4. Con la misma lógica. Ahí está entrando más gente. Entonces, la determinante siempre es de una matriz cuadrada, es un número asociado a la matriz. Vimos cómo el tema de cómo se define esta función, y vimos cómo lo que es una inversión, y cuando sucede una inversión, la cantidad de inversiones es par, se antecede signo positivo, si la cantidad de inversiones es impar, signo negativo. En una 3x3 seguimos la misma regla, y nos encontramos que haciendo todas las combinaciones posibles para que en cada término haya un elemento de cada fila y de cada columna, siempre sin repetirse, y siempre eligiendo las filas en el orden natural, pero las columnas según pueda cumplir con la condición. Entonces nos queda que, si ustedes ven en el video, está término por término explicado. Nos queda que 3 términos en desarrollo de una determinante de una matriz 3x3, nos quedan 3 términos en positivos y 3 términos negativos. Si la matriz fuera 4x4, la cuestión se volvería mucho más larga. Esto sería tratar de resolver una determinante por definición. O sea, si yo tuviera que resolver una determinante por definición, tendría que ir guiándome por lo que dice acá, ¿sí? Entonces tendría que ir buscando esta sumatoria de todos los productos posibles, buscando un elemento de cada fila y de cada columna, ver si hay inversiones, si es par o impar. Acá está hecho para una 3x3 y ustedes en el apunte está hecho también para una 4x4, con ese criterio. El tema es que, si bien así se define las condiciones que necesitamos para una matriz, para una determinante de una matriz cuadrada, el tema es que se empieza a hacer engorroso, sobre todo si vamos, ya en una 3x3 se hace engorroso, una 4x4 se hace todavía más engorroso, y así sucesivamente. Entonces, existen métodos con los que podamos resolver de una manera más sencilla, más práctica, ¿sí? Para que ustedes puedan usar en los ejercicios sin necesidad de estar contando inversiones y viendo a ver si no se equivocaron en alguna combinación. El método más sencillo de todos es la regla de Sarrus. El problema de la regla de Sarrus es que solo sirve para las matrices 3x3. Luego, para todas las matrices, tanto determinantes 3x3 como n por n, usamos o el método de los cofactores, también llamado método de Laplace, o el método de Chío. De estos dos, nos vamos a quedar con el método de Laplace, porque a su vez es el más sencillo, más fácil de usar, ¿sí? Que menos errores van a tener. También está el método de triangulación, que lo vamos a ver, es más bien de aplicación de propiedades, ¿sí? Pero de estos tres, los tres sirven para cualquier n por n. El Laplace vamos a profundizar, porque Laplace es el más sencillo para que ustedes usen en el práctico.
Dígame si en el práctico vieron el de Sarrus o el método de cofactores. ¿Cuál vieron para el tema de producto mixto? Ninguno. ¿Y cómo resolvían el producto mixto o el producto vectorial? Yo lo Lo resolvía o sea, con determinantes, pero porque lo saqué de YouTube, digamos, porque si no había que usar la fórmula. Claro, Esa- o sea, como nos dio era con la fórmula. O sea, Bueno, memorizamos la no es fórmula lo hasta que usual. aprendiéramos determinantes. Bueno, necesitaba. Bueno, no es lo usual. Lo usual es que uno enseñe en esa parte usar la determinante para que la usen. Pero si usaban la fórmula, ustedes saben que era temporal el usar la fórmula. No hace falta que se la aprendan de memoria, es totalmente temporal, porque ustedes en el parcial tranquilamente pueden usar la determinante. Porque está dentro de lo que es el primer parcial. ¿Sí? Em, bien. Con determinantes se les hace mucho más fácil, por eso les decía que no hace falta que se aprendan la fórmula ni para usar el producto, ni para el producto vectorial, ni para el producto mixto. Se resuelve con determinante. Y son siempre, en esos casos, problemas de 3×3. Entonces esa es la regla de Sarrus, que es súper sencilla. Bien. Vamos entonces a aprender Sarrus. La regla de Sarrus dice que si tomamos, bueno, esta es la matriz 3×3, queremos saber su determinante, hay varias formas. Podemos repetir las primeras dos filas abajo, o repetir las primeras dos columnas a la derecha. ¿Sí? En este ejemplo, a ver, disculpen, me están mandando mensaje del trabajo, tengo que ver por las dudas, ¿sí? Del laboratorio. Así que
Bien, ya se soluciona el tema, creo. A ver. Bueno, ahí estaría. Bueno, no había preparado ejemplo para matrices porque pensé que lo habían visto en el práctico, pero les explico teórico, después vemos si encontramos en el apunte teórico algún ejemplito. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, este sería la matriz, repetimos las primeras dos filas abajo, y entonces vamos a marcar 3 diagonales. Ustedes saben que en toda matriz cuadrada, obviamente, tenemos una diagonal principal, habíamos hablado de esto cuando vimos matrices, y lo que creo que no habíamos hablado es que también tiene una diagonal secundaria. La principal iría del extremo superior izquierdo al derecho, y la diagonal secundaria es de los extremos opuestos, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer para Sarrus, como nosotros duplicamos las primeras dos filas abajo, entonces vamos a encontrar, ya, para decirlo así de forma sencilla para que entiendan, 3 diagonales, ¿sí? Principales, en realidad. ¿Sí? Tenemos la diagonal principal verdadera, está A11, A22, A33, pero abajo podemos trazar 2 diagonales más, porque agregamos las filas, ¿sí? Ya no serían las diagonales principales, pero digamos que podemos encontrar 3 elementos dispuestos en posición como para armar 2 diagonales más, ¿sí? Y en contraposición tenemos primero la diagonal, esta diagonal secundaria de la matriz, y luego abajo, al haber repetido las filas, podemos marcar 2 diagonales más, ¿sí? Bueno, entonces, esas diagonales nos van a marcar las ternas que van a conformar los diferentes términos, ¿sí? Cada diagonal de esas va a ser un término, los ternos. Las diagonales externas que provengan de diagonales de izquierda a derecha, izquierda superior a derecha inferior, van a ser términos positivos. Y las otras diagonales van a ser términos negativos. Esa es la regla de Sarrus, ¿sí? Entonces, cuando ustedes aplican en ejercicios por ejemplo, hacían el producto vectorial. En el producto vectorial ustedes usaban la primera fila es IJK siempre, y la segunda fila, el primer vector del producto vectorial, el segunda fila, el segundo vector del producto vectorial. Y cuando hacen esta regla de Sarrus, les sale directamente las componentes del vector resultante. Y en el caso de un producto mixto, directamente van a colocar la primera fila, es el primer vector del producto mixto, segunda fila el segundo vector, tercera fila el tercer vector. Cuando hablamos de producto mixto, recuerden que en realidad el orden no afecta al volumen del paralelepípedo, ¿sí? Aunque cambien el orden de los vectores,
el volumen va a ser igual, lo que sí a veces puede cambiarnos el signo del resultado. Pero como en general lo que nos interesa es el volumen, no nos interesa el signo, tomamos el módulo y listo. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Hace falta que veamos un ejemplo o estaríamos bien así? Yo, profe, Un no lo ejemplo si entendí puede, bien. profe. Perdón, chicos, me estoy demorando porque la verdad, no, puse en pausa de grabación, la verdad estoy teniendo problemas con, pero voy a solucionar facilísimo. Porque la verdad me está molestando que me molesten tanto. Hola Belén, ¿cómo estás? No, no entendería cuál es el problema. Yo ya sí usé el controlador del taller, cambiamos todo con Emiliano, porque cambiamos con las medidas que siempre usamos. Vos podés usarlo mañana si querés, usarlo con tus medidas. Emiliano me está haciendo demasiadas preguntas y no entiendo por qué. Espero que, bueno, nada, úsalo tranquila y ponele las medidas que vos siempre usás. Bueno, un besito. Ya hablé con ella, Emiliano, porque yo estoy dando clases. A esta hora doy clases de 3 de la tarde hasta 9, 10 de la noche. Así que si no es algo urgente o algo que no puedan resolver Belén, bueno, creo que ya le mandé lo suficiente. Así que bueno, espero que no haya problema. ¿Sí? Pero yo ahora estoy dando clases. Un besito. Listo, chicos. Ahora estoy para ustedes. Vamos a ver. Tengo que buscar para ustedes algún ejemplito. Vamos a ir a buscar el apunte. ¿Alguno sabe en qué página del apunte hay algún ejemplo? Hola, ¿están ahí? ¿Se escuchan? Sí, estaba profe. buscando yo No. también un... Ah, no, yo no sé. Sí, sí. Así, si me En la, dicen, No, profe. en la parte de producto mixto y producto vectorial, o sea, te enseña nomás a hacerlo con determinante, te da la fórmula también, podemos hacer eso, así que, no sé. El último viernes. Te da la matriz, te lo explica como con una matriz. Su última maniobra. O en la 95, en la página 95. No sé si será para todo igual. a ver, vamos a ir a la 95. Dice reglas del SARUB y Bueno. un ejemplo. Ujú. No, no, pero yo quiero un ejemplo práctico, porque acá lo que dan en el 95, por lo menos en el apunte teórico, es
es lo mismo que di recién, digamos, no quiero un ejemplito bien acá, puede ser tipo 97. No, tampoco. Yo creo que hasta ahora lo que viste el apunte, no hay ninguna así numérico, por así decirlo. Mire, acá, le voy a mostrar. No hay nada, simplemente fue- Agostina, hay alguien que habla atrás tuyo, ¿no? Sí, sí, perdón, hay otro para estar en una reunión. Sí, pues se escucha bastante. Sí, ya encontré. Acá, digamos, el tema son propiedades, pero no importa, va a salir para ejemplo para mostrar. Acá, este sería la matriz, que tienen que sacar la determinante, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Tarus, fácil. Vieron que, o sea, hay varias formas. Les voy a enseñar la más fácil de todas para que ni siquiera ustedes van a poder hacer una determinante sin siquiera anotar en la hoja. O sea, con la calculadora nada más lo hacen. Llega a hacer el trabajo, chicos, creo que me van a escuchar decir cosas inapropiadas. No, se salvaron. Bien. Aquí, podemos hacer, o agregamos dos filas, vamos a reanudar grabación para que esto les quede. ¿Sí? En este ejemplo, por ejemplo, esta matriz 3×3, podemos usar la regla de Sarrus, o podemos agregar dos filas abajo o dos columnas al costado, y hacer lo que les dije que es sencillo, o sea, hacer 3 diagonales de un lado, 3 diagonales del otro, y listo. Es súper sencillo, lo van a poder hacer, confíen en su capacidad para hacerlo solo ustedes, pero les voy a enseñar también otro truquito para que en la práctica ustedes rapidísimo hacen un 3×3 usando inclusive la calculadora, y es así. La diagonal principal es esta, ¿sí? En este caso. Entonces, esto sabemos que en este sentido la diagonal principal son una terna que hay que multiplicar y que es positivo, ¿sí? Como está acá. ¿Ven? Ahora, ¿cómo es la otra terna? La hacemos así. Y eso está explicado, me parece, en el video también de YouTube. Elegimos esta como los dos términos los dos elementos que encontremos debajo de la diagonal principal, con el que esté en la esquinita opuesta. ¿Sí? Esto es lo que estoy enseñando, es bien práctico, es para el práctico, no es teórico, ¿sí? Es para el práctico. Entonces van a hacer, en la calculadora sola nada más, hacer 1 por 4 por 5 más 2 por 3 por 5, ¿sí? Es este término. ¿Sí? Hasta ahora todos términos positivos, porque en esa dirección, es decir, cuando vamos en la dirección de la diagonal principal, digamos, en esa dirección es todo positivo. Entonces la otra terna va a ser los dos elementos que están por encima de la diagonal principal, junto con el elemento que quede en la esquinita opuesta. ¿Ven? 3 por menos 1 por 1. Acá está, esta terna. Total, el orden de los factores acá no afecta, entonces sería 3 por menos 1 por 1, o como está escrito acá, 1 por 3 por menos 1 es lo mismo, ¿sí? Todos estos ternas son positivas. Bien, ahora vamos a las negativas. En las negativas vamos a buscar primero la diagonal, la que sería secundaria, sería una diagonal, la que sería de dirección opuesta a la diagonal principal de esta matriz. La diagonal principal es de extremo superior izquierdo al derecho, bueno, la que hace cruz, digamos, ¿sí? Entonces acá tenemos esta terna, 1, 4, 5, es todo negativo, acá tenemos este término, ¿sí? Después, buscamos los elementos que están por debajo con el que queda en la esquinita opuesta. Ese es otra terna.
Fíjense que no importa, acá lo que es otra terna y es negativo. Siempre en esta dirección va a ser negativo. Y ahora, y la otra terna negativa que vamos a tener son los dos elementos que estén arriba de esa diagonal secundaria y el elemento opuesto. Acá tenemos esto. ¿Sí? Esto es siempre anteponiendo el valor negativo. Por ejemplo, ven que en este caso, en esta terna, había uno de los elementos era negativo. Entonces acá nos va a quedar al final positivo. O sea, va a ser menos 1 por 3 por menos 1. Al final acá va a quedar sumando. Pero no importa. O sea, respetamos los signos de cada elemento y le anteponemos el signo negativo. ¿Se entiende? Así después, ya tenemos hecho todas las ternas, multiplicamos y sumamos algebraicamente, y en este caso particular obtenemos que un 0. Fíjense que acá está escrito, o sea, lo podemos escribir de a poquito y hacer el cálculo, o si, cuando ustedes tengan práctica, en el práctico, valga la redundancia, esto lo van a poder hacer en la calculadora, porque con la mirada van a decir 1 por 4 por 5 más 2 por 3 por 5 más 3 por menos 1 por 1 menos 1 por 4 por 5 menos 2 por 3 por 5 menos 3 por menos 1, 1 por 1, ¿sí? Y les va a dar el resultado de la calculadora y ya está. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, así sencillito es Arru. Ah, bien, o sea que eso de agregar dos filas, digamos, no haría falta. Tipo, se puede hacer también, pero Repetime, por favor, la pregunta. digo que no haría falta, digamos, lo de agregar las dos filas como está en el apunte a la hora de resolver, digamos, con eso que nos acaba de No, explicar. exactamente. Pueden hacerlo si quieren, para no sé, mayor seguridad, si ustedes lo quieren hacer así, lo pueden hacer, pero uno cuando empieza a agarrar práctica, en general, con esta forma, ni siquiera hace falta hacer las marcas, yo se los marco para mostrarlo, pero ustedes miran y lo van con la calculadora, meten los números y sale derecho la determinante. ¿Sí? Por supuesto, ustedes tienen que saber un poco de teórico, en el caso de un final, ustedes pueden hacer así el práctico, pero bueno, en el teórico se les puede preguntar, bueno, ¿qué están haciendo? Y bueno, ustedes lo explican, pero en el examen práctico tranquilamente pueden resolver de esta manera y no hace falta que agreguen dos filas abajo o una al costado. Lo pueden hacer si quieren, pero bueno, son alternativas. Bien, vamos entonces, ahí está, eso era lo que tenían que... Ahora, todos los problemas de producto vectorial y mixto lo pueden resolver así. Pero, ¿qué pasa con todo lo que sea mayor a 3×3? Sarrus está buenísimo porque es muy fácil, pero solo sirve para 3×3. ¿Qué pasa con las otras, matrices de mayor orden? Uno de los métodos más sencillos sería el desarrollo de una determinante por elemento de una línea, así está como título creo en el apunte. Digo creo porque como el apunte es nuevo, por ahí puede haber un cambio de título, pero tiene que ser, o tiene este nombre, o se llama método por cofactores también, o si no también método de Laplace. ¿Sí? De las tres maneras está bien denominado. Laplace, ¿qué descubrió? Dice Laplace que el valor de una determinante para cualquier matriz de cualquier orden, ¿sí? El valor de un determinante es igual a la suma de los elementos de una línea cualquiera multiplicados por sus adjuntos correspondientes. Bien, vamos a ver que también es fácil, pero para poder entender esto necesitamos saber qué son los adjuntos. Entonces vamos a retroceder un poquito y vamos a explicar qué es un adjunto. Para entender qué es un adjunto, primero tenemos que entender qué es un menor complementario. Entonces, menor complementario de un elemento cualquiera A y J,
es un determinante asociado a la submatriz que se obtiene después de suprimir la fila que ocupa el lugar I y la columna J. Bien, entonces acá hay un ejemplo de una matriz de 3×3, y hay un ejemplo para cómo calcularíamos el menor complementario del elemento A23, ¿sí? Pero en realidad por cada elemento de esta matriz yo podría calcular su menor complementario, ¿sí? En este caso tenemos el elemento A23, sería este, pero yo esto que estoy haciendo, el símbolo es M23, quiere decir voy a calcular el menor complementario de 2,3, pero esto lo podría hacer por cada uno de los elementos, ¿sí? En este caso, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a suprimir la fila y la columna correspondientes a ese, la fila y la columna de ese elemento, o sea, fila 2, columna 3, y me voy a quedar con la submatriz que obtengo de suprimir esa fila y esa columna. Y le voy a sacar la determinante de esa submatriz. Entonces me va a quedar acá un número, ¿sí? Cuando acá hago el producto cruz, me va a quedar acá un escalar. Ese escalar se le llama menor complementario del elemento 2,3. ¿Qué es adjunto cofactor? El adjunto cofactor de un elemento A y J es el menor complementario con un signo más o un signo menos según la suma de los subíndices que indican su fila y su columna, sea par o impar. ¿Qué quiere decir esto? El adjunto es, acá con el menor complementario obtuvimos un escalar, ¿sí? Este determinante uno lo hace el producto cruz y saca un escalar, ¿sí? Bien, a ese numerito, que puede ser positivo o negativo, lo que nos haya dado, a ese numerito el adjunto va a ser o el mismo, o le vamos a poner el signo más o el signo menos. O sea, a veces lo vamos a dejar tal cual es el signo más, quiere decir que lo vamos a dejar tal cual quedó, o sea que el adjunto va a ser igual al menor complementario, o cuando corresponda agregarle, anteponerle un signo menos, significa que le voy a cambiar el signo, voy a colocar el signo opuesto, o sea, si acá me dio -5, le voy a poner un 5, y si es 5, un -5, ¿sí? ¿Y de qué va a depender que yo le cambie el signo o no? Y depende de los subíndices de filas y columnas, de la suma, porque se dice que tengo que sumar, en este caso, por ejemplo, es fila 2, columna 3, me da 5. 5 es impar. Entonces, como 5 es impar, al número que me dé acá, si quiero el adjunto, lo que voy a hacer es anteponerle un signo menos. Entonces, si acá me dio que este determinante era 25, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? El adjunto va a ser -25. Si me dio -50, el adjunto va a ser 50, porque menos más, ¿sí? Bien. Otra forma por ahí que yo menciono cuando hablo de esto, es en vez de decir la suma de los subíndices sea par o impar, digo si la posición es par o impar, a veces hablo de posición. Cuando en este caso, el elemento 2,3 sería una posición impar, ¿sí? Porque la sumatoria de fila más columna es un número impar. Vamos a ver, creo que por acá tengo un ejemplito para que... Acá tenemos, pueden ver el ejemplo menor complementario del elemento 2,3, aquí tenemos la matriz cuadrada, si queremos calcular el menor complementario del elemento 2,3, vamos a eliminar entonces la fila 2, la columna 3, y nos vamos a quedar con la submatriz
que tiene los elementos 1, 5, 4, 3. Sacamos la determinante, en este caso da menos 17. Entonces el menor complementario de 2, 3 es menos 17. El adjunto va a ser este mismo menor complementario, en este caso como es una posición impar, porque 3 más 2 es 5, es una posición impar, va a ser, hay que anteponer el signo negativo, por lo tanto el adjunto es 17. Bien. Fíjense que en realidad las posiciones de cada elemento, hago notar, acá hay una pregunta. El menor, no, a ver. Bien, a ver, pregunta Belén. El menor complementario siempre va a ser 2,23 o 2,3. ¿Quién me responde? ¿Quién le responde Belén? No, en realidad va a ser el menor número que vos tengas en la determinante, digamos. ¿Otra respuesta? A ver quién. Y depende de lo que te diga el apartado, o sea, si te puede dar las coordenadas, por ejemplo, 1, 2 y sería el número 5, tipo la posición. Claro, el 1, 2 sería 3, ¿no? Claro, o sea, yo tengo un menor complementario por cada elemento, ¿sí? Este elemento, el 1, está en la posición 1, 1. Este elemento 5 está en la posición 1, 2. ¿Sí? Cada elemento, habíamos dicho en la matriz, tiene una posición. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, hay un menor complementario por cada elemento. Hay un menor complementario para el 1, para el 5, para el 3. Pero ¿cómo lo identifico? Como en cada matriz los elementos van variando, yo digo, bueno, quiero el menor complementario para el elemento 2, 3, quiere decir que quiero el menor complementario que es correspondiente al elemento que está en la posición fila 2, columna 3, en este caso es el 0, ¿sí? Pero también podría querer el menor complementario de 1, 3, que sería el 3, ¿sí? Fila 1, columna 3, o del 1, 1, o del 3, 3, ¿sí? Entonces tenemos un menor complementario correspondiente a cada posición que querramos y va a corresponder después, bueno, va a ser el resultado, voy a sacar la determinante, la submatriz y suprimir fila y columna de ese elemento, entonces el resultado va a depender del valor de esta submatriz, del producto cruzado. O sea, acá sería 1 por 3 menos 4 por 5. ¿Dudas hasta ahí? No. Porque, a ver, yo estoy acostumbrada a que cuando doy esto, ustedes en general, o sea, porque siempre me ha pasado hasta ahora, yo doy Sarrus y es como un repasito y un mejor entendimiento de la regla de Sarrus. Justamente un mejor entendimiento de la regla de Sarrus debido a que se comprende en el concepto determinante, pero en la práctica ya un poquito lo han usado en el práctico. Como ustedes me dijeron que nunca lo habían usado, entonces por ahí necesitan una mayor explicación. Hasta ahora lo que estamos explicando es el menor complementario y el adjunto o cofactor. Bueno, entonces el cofactor, una vez que yo tengo el menor complementario y el cofactor, simplemente es anteponerle, o sea, anteponerle el signo negativo o el signo positivo. Esto quiere decir, o le cambio el signo o no se lo cambio. ¿Sí? Porque anteponer un signo positivo es lo mismo que no hacer nada. Y anteponer, yo le estoy tratando de explicar ¿no? cómo tienen que ustedes comprender lo que se escribe en el libro. En el apunte está escrito de una manera técnica, con un vocabulario correspondiente que ustedes tienen que aprender a usar, pero también tienen que aprender a comprender internamente. Entonces, cuando uno dice que le antepone signo positivo o negativo, está diciendo que a veces no lo modifico en nada, porque anteponer un signo positivo no me va a modificar en nada. O a veces le antepongo un signo negativo.
anteponer un signo negativo, quiere decir que le voy a cambiar el signo a lo que sea que me dé. Entonces, en este caso, y eso que va a depender de la posición, en este caso, como este elemento de este menor complementario está en una posición impar, le voy a anteponer el signo negativo, o sea, es decir, le voy a cambiar el signo. Me da menos 17, entonces el adjunto es 17. ¿Se entiende eso? ¿O voy muy rápido? Sí, profesor, entiendo. Bien. Eh, bien, vamos entonces a una segunda. Entonces, yo trato de que entiendan. ¿Las clases para qué sirven? Sirven para que yo los guíe en el estudio del apunte o de las diapositivas que les doy. ¿Sí? Ustedes saben que pueden estudiar donde quieran, o del libro que agarren. Sirve para que yo los guíe y para que les ayude en la interpretación de la simbología matemática. Pero ustedes, si bien tienen que, con mi ayuda, entender mejor los temas, ustedes tienen también que tratar de adquirir el vocabulario eh, técnico, porque eso les va a servir para que si agarran cualquier libro de matemáticas, puedan entenderlo, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, yo acá les dije que era cambiarle el signo o no según la posición fuera par o impar. Ahora, ¿cómo escribimos eso matemáticamente? ¿Cómo está escrito en el apunte? Porque todo lo que yo les dije, yo no les estoy diciendo nada que no esté en el apunte. Todo está. Lo que pasa es que por ahí cuando lo leen, les cuesta la interpretación en matemática, ¿sí? ¿Dónde está el apunte? Bueno, acá, por ejemplo, esto está textual de apunte. Fíjense que lo que les acabo de decir, el apunte lo escribo en forma simbólica, en forma matemática, ¿sí? Que dice el cofactor de un... ¿Por qué coloca IJ? A ver quién me dice, ¿por qué pone IJ? Yo usé acá de ejemplo 2, 3, se arma una confusión por eso. ¿Qué significa que me ponga IJ? Y sería la fila y J la columna. Claro, ¿y qué me está indicando? IJ quiere decir que en realidad hay uno por cada elemento. Está siendo bien genérico. Después acá pone un ejemplo 2, 3, pero para dar un ejemplo, pero en realidad ahí la fórmula está hablando bien genérico. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo el cofactor y del elemento IJ, ¿sí? El elemento que esté en esa posición, va a ser igual numéricamente va a ser igual al menor complementario de ese elemento, anteponiendo un signo positivo o negativo según si la fila más columnas sea par o impar. ¿Y eso cómo lo escribe matemáticamente? Le antepone el -1, pero lo eleva a la potencia de I más J. ¿Por qué? Porque -1, cada vez que esta potencia, la sumatoria de I más J me dé un número par, este factor se va a neutralizar, porque cada vez que sea par, como está escrito como potencia, la potencia de un par va a ser siempre un número positivo, entonces el -1 se va a convertir en 1. Por lo tanto, el cofactor va a coincidir con el menor complementario, pero cada vez que la sumatoria I más J sea un número impar, -1 va a quedar como -1, o sea que se va a anteponer el signo negativo, es decir, que va a cambiar de signo.
cofactor del elemento IJ va a ser el opuesto del, en signo del menor complementario de ese elemento. ¿Sí? Entonces, lo mismo que está escrito aquí con palabras, está escrito acá en fórmula matemática. Está bueno que lo interpreten, porque más allá de que a mí me lo puedan explicar por ahí, tienen que incorporar tanto el vocabulario nuevo como las formas de escribir en forma simbólica, para que ustedes esta materia, no solamente entiendan esta materia, sino que puedan entender otros textos de matemáticas. Acuérdense que nosotros no damos en la carrera de ingeniería álgebra solamente para hacer la vida más complicada, sino para que les sirva realmente. Bueno, acá ponen el ejemplo anterior, el cofactor del elemento que está en la posición 2, 3, sería la misma determinante que habíamos hablado del menor complementario, pero anteponiendo el signo negativo porque 2, 3 es impar. Bien. Una vez ya conocidos estos dos conceptos, podemos volver al concepto que habla Laplace para poder resolver cualquier determinante de cualquier orden. Entonces dice, el valor de un determinante es igual a la suma de los elementos de una línea cualquiera multiplicados por sus adjuntos correspondientes. Estoy un poquito incómoda porque me resfrié, entonces me tengo que sonar la nariz, por eso cada tanto saco el sonido. Porque ya en público ya es bueno, se puede admitir, pero en virtual sonarse la nariz me parece horrible. Así que bueno, voy a apagar el micrófono cada tanto. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo? Que tengo que elegir una línea se refiere a una fila, ¿sí? A una fila que en realidad también puede ser una columna, por eso habla de una línea en realidad y no de una fila, porque línea puede ser una fila o una columna. Cualquiera. Dice que tengo que tomar una fila o una columna cualquiera, tomo los elementos y a cada elemento los voy a sumar entre ellos, pero también los voy a multiplicar a cada uno por sus adjuntos correspondientes. Dice que si yo hago eso, obtengo el valor de la determinante. Entonces, voy a hacer lo que no suelo hacer en todos los años, porque realmente primero hablo de la demostración teórica y después les muestro el ejemplo práctico. Vamos a hacer al revés. Les voy a mostrar primero el ejemplo práctico y después la demostración. Vamos a ver si funciona. Acá vimos cómo sacamos el menor complementario, acá el adjunto de este elemento, ¿no? Bien. Vamos a sacar la determinante de toda la matriz. Entonces, voy a elegir los elementos de una fila o de una columna. Puedo elegir la fila o columna que yo quiera, porque es una línea cualquiera. Voy a elegir la fila 2. ¿Por qué? Porque si existe algún cero dentro de la determinante, entonces tengo que elegir esa fila o columna. Puedo elegir la que yo quiera, pero siempre va a ser más fácil el cálculo numérico si elijo la fila que contenga mayor cantidad de ceros. Vamos a ver por qué. Según lo que decía ahí, vamos a marcar acá, que la determinante era tomar una fila cualquiera, por ejemplo, esta es la fila 2, y sumar los elementos. Acá tenemos el elemento 2, el elemento 1, el elemento 0, ¿sí? Los sumo los elementos, dice, pero multiplicados, ¿por qué? Multiplicados por algo. Acá no multiplico por nada porque no importa, igual va a dar 0. Multiplicados por el cofactor correspondiente a dicho elemento. Eso es lo que dice en lo que leí recién, ¿sí? Entonces, tengo que buscar el cofactor del elemento 2. ¿Cómo se sacaba el cofactor de un elemento? Tenía que eliminar
la columna y la fila de ese elemento, y con la submatriz 5, 3, 3, 1, esa submatriz armaba una determinante, y eso era el menor complementario. Pero si además le antepongo un signo más o menos según corresponda por la posición del elemento, esto es el cofactor. ¿Ven? Todo esto es el cofactor. Entonces Laplace dice eso, que para obtener la determinante tengo que tomar la fila, una fila cualquiera, y luego sumar los elementos de esa fila multiplicados por sus cofactores. Bien, acá tengo la submatriz 5, 3, 3, 1, multiplico por menos 1 elevado a la potencia de la sumatoria de fila más columna. Estamos, el 2 es fila 2, columna 1. Y lo mismo hago con el elemento 1. El segundo elemento 1 lo voy a multiplicar por el cofactor, que en este caso sería suprimiendo la columna, el elemento es 2, 2. Entonces la columna 2 y la fila 2. Suprimo, ¿y cuál va a ser mi submatriz? El 1, 3, 4, 1. Le voy a anteponer el signo según corresponda, par o impar. Voy a tener que sumar fila 1, columna 1, en este caso obviamente me va a dar par. Entonces, me va a dar, empiezo a resolver, 2 por menos 1, 2 más 1 es 3, obviamente acá me da impar. Resuelvo acá la determinante por producto cruzado, 5 por 1 menos 3 por 3, más 1 por menos 1 a la cuarta, por producto cruzado, 1 por 1 menos 4 por 3, ¿sí? ¿Y qué me pasó? Cuando me queda que la posición es impar, obviamente me va a quedar multiplicado por menos 1 este término. Por lo tanto, cambio de signo a lo que es el menor complementario. Y cuando tenga que la sumatoria de fila más columna es un número par, me va a quedar que multiplico por 1, es decir, que no voy a cambiarle en nada al menor complementario. ¿Sí? Entonces acá me queda que simplemente resuelvo aritméticamente. Y me queda que la determinante es menos 3. ¿Les parece difícil? No, profe. No, profe. Bueno, me alegro. Entonces, acá vamos a ver la demostración para que vean que es cierto. ¿Qué hizo este hombre? Dijo, bueno, a ver, tengo una matriz 3×3. La voy a resolver por la definición. Entonces se puso a hacer las combinaciones, ¿sí? Por definición. Se puso a hacer las combinaciones y dijo, bueno, estas son las combinaciones por la cantidad de inversiones. Acá le corresponde todo positivo. A estas por la cantidad de inversiones impares le corresponde todo negativo. Y luego, una vez que tenía esto resuelto por definición, eligió una fila, por ejemplo, el elemento de una fila, en este caso la primera, el elemento 1 a 1, 2 a 1, 3, eligió la primera fila y dijo, bueno, voy a tomar estos elementos y les voy a sacar factor común. Entonces sacó el factor común, el A1, 1, el A1, 2 y el A1, 3. ¿Sí? Por ejemplo, el A1, 1 está acá y está acá. ¿Sí? Lo saco factor común. Y por lo tanto, quedado este paréntesis, quedan los 3 elementos de la primera fila. Podría haber elegido otra fila, eligió esa porque tuvo ganas. En esta demostración se hace así, pero podría demostrarse con cualquier fila. Y le quedó esta sucesión de términos, ¿sí? Con estos paréntesis. Y entonces ahí, cuando en este momento dijo, bueno, a ver, ¿qué es esto que tengo entre los paréntesis? Y notó que este primer paréntesis, si anulaba, este elemento es el A1, 1. Si anulo
la fila 1 y la columna 1, lo que me queda dentro de este paréntesis es justamente el producto cruzado de la submatriz que me quedaría de suprimir esa fila y columna, primera fila y columna. Esta submatriz hago producto cruzado, hago 2 por A33 menos A23 por A32, ¿sí? Entonces dijo, bueno, esto se llama menor complementario. Acá está, ¿sí? Esto, vamos a ver el tercer paréntesis. Con el tercero dijo, bueno, el 133, si yo anulo esa fila y esa columna, lo que me queda acá es el producto cruzado de la submatriz que me queda anulando esa fila y esas columnas. Perfecto. Pero cuando cuando se puso a analizar la segunda paréntesis, dijo esto casi que me da, porque si yo anulo la primera fila y la segunda columna, me queda esta submatriz, A21, A23, A31, A33. Si yo hago el producto cruzado, me va a quedar parecido a esto, pero cambiando de signo. Porque yo el producto cruzado tendré que hacer A21 por A33 menos A31 por A23. Y esto es justamente al revés, los signos. O sea, tendría que dar este negativo y este positivo. Entonces dice, no me queda como, ¿qué pasa acá? Queda cambiado de signo. Entonces, no son los menores complementarios, son los cofactores. Lo que pasa es que el A11 es una posición par, el A13 también es una posición par, pero el 1,2 es una posición impar. Entonces, en realidad, este paréntesis sería de tomar, sería igual a tomar esta submatriz, la determinante de esta submatriz, pero cambiarle el signo, anteponer un signo negativo. Por eso es que demuestra, que simplemente es la sumatoria, la determinante es la sumatoria de los elementos de esa fila multiplicados por los menores complementarios, pero cuando se trata de la posición impar, anteponerle un signo negativo, lo que es lo mismo que decir que sumo todos los elementos por sus cofactores, porque el cofactor siempre es el menor complementario, pero en caso de que el elemento sea una posición impar, va a anteceder, se le va a cambiar el signo, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por -1. ¿Se entiende? Pregunten, porque yo sé que les cuesta esta parte de los signos, sobre todo para los que vienen, hay gente que viene del secundario y que no maneja bien el cambio de signos. Por eso yo les digo que en cónicas tengan mucho cuidado con hipérbolas, porque ahí es donde suelen equivocarse, porque les cuesta el tema de los signos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien puede decir, la verdad que no lo entendí? No, profe, yo estoy entendiendo bastante. A ver qué dice el chat. Bueno, Juliana también entendió, Renata no. Renata dice que mucho no entendió la última parte, pero estoy segura que hay varias Renatas. O sea, no te sientas sola, Renata. De 91 que hay presentes, debe haber un par más que tampoco que les cuesta este tema y posiblemente les cueste por el signo, ¿sí? Porque justamente va ahí. Pues no es difícil, por ahí no les cierra por el tema del signo, ¿sí? Acá, esto que está encuadrado en rojo, es lo que finalmente la conclusión de Laplace. ¿Sí? Laplace dice, el valor de un determinante es igual a la suma de los elementos
El valor de un determinante es igual a la suma de los elementos de una línea cualquiera multiplicado por sus adjuntos correspondientes. Y es lo que está acá recuadrado, ¿sí? Es la conclusión que llega a Laplace. Dice, es la sumatoria de los elementos de una fila, en este caso la primera fila, A11, A12, A13, multiplicados por los cofactores. Y es la simple sumatoria. ¿Por qué es la simple sumatoria? Porque los signos se van a acomodar solos sabiendo lo que es un cofactor. El cofactor siempre, el cofactor que es lo mismo que el menor complementario, nada más que siempre que la posición del elemento sea impar, va a anteceder un signo negativo, o sea, va a cambiar el signo del menor complementario de ese elemento. ¿Sí? Entonces, acá en el paso anterior tenemos este cambio de signo que necesitamos para que coincida lo que está entre paréntesis con una determinante. Pero cuando llegamos a la conclusión final, es todo, se coloca toda sumatoria, porque el signo ya viene incorporado en el concepto de cofactor. Entonces, para entender esto bien, hay que entender lo que es el menor complementario y lo que es cofactor. Vamos de nuevo al ejemplo. Acá en el ejemplo, está bien largo esto, es bastante fácil Laplace, por eso es más. Profe, disculpe, está muteada. Gracias por avisarme, hace como 3 horas que estoy hablando. Bien. Qué clase difícil, qué clase complicada. Va de nuevo. ¿A dónde habré dejado de...? Ah, sí, yo creo que sé a dónde fue. Porque quise estornudar. Y de estornudar pensé que había puesto de nuevo el micrófono. Bien. No, profe, igual creo que fue cuando cambió al otro archivo. La explicación de Bien. Y se habré esta apretado plantilla sin se la querer. escucho. Bien. Bien. Entonces, acá en el ejemplo, debe ser que sin querer cliqué. Perfecto, bueno. Acá en el ejemplo de nuevo, fíjense que uno puede, yo acá está escrito como sería la forma, lo más formal posible, por decir, ¿sí? Esta parte indica matemáticamente que yo voy a colocar un signo positivo o negativo antes del menor complementario según si la posición es par o impar. Entonces, al elemento 2 le corresponde una posición impar, 3, y por lo tanto la potencia cúbica me va a dar que me quede siempre multiplicado esto de ese término por -1. En cambio, esta posición par va a hacer que este término no me quede multiplicado por -1, sino que tenga el signo que tenga que tener de acuerdo a esta determinante, y nada más. Entonces, este sí cambia el signo, este no cambia el signo, no hace nada. Lo puedo escribir así, la forma larga, estaría correctísimo, o en la práctica directamente ustedes se fijan, dicen, bueno, a ver, 2, es el elemento 2 está en una posición impar, listo, le ponen el -1. O sea, todo esto lo pueden, no es que lo van a obviar, sino que van a hacer así. Esto, si quieren, no hace falta, lo pueden escribir, es mejor si lo escribo inclusive porque es más, me refiero en el práctico, sería como más formal, pero ustedes pueden decir, bueno, a ver, el elemento 2, esta es una posición impar, entonces acá directamente multiplican por -1. Esta es una posición, el 1 está en una posición par, entonces directamente nada, multiplican por 1, o sea, directamente lo ponen. Y buscan el menor complementario, el elemento 2 es la submatriz 5, 3, 3, 1. Tienen que sacar la determinante de esto. Y del elemento 1 va a ser la submatriz de 1, 3, 4, 1. Este cambio de signo va a correr, este cambio de signo que está acá es
Es este. Ay, no, me fui. Es este cambio de signo, el de A21, ¿sí? Este es cambio de signo que pasó acá, está en el elemento A12, perdón, es el cambio de signo que se está produciendo en el ejemplo, como estoy en el ejemplo, el cambio de signo que se está produciendo acá en el ejemplo, en el elemento 2,1. Como estamos en la segunda fila, este elemento es impar. Fíjense, noten que es fácil ver, el 1,1 es un elemento par. El que está al lado va a ser impar. Este es par, el de abajo va a ser impar. Este es par, impar, par, impar. ¿Sí? Entonces, en la práctica no hace falta que se pongan a escribir -1 por 2 a la más 1. Si quieren lo hacen, pero si quieren directamente, cuando es impar, te ponen el -1, y cuando es par, no le hacen nada. ¿Se entiende? Eso Sí, depende profe. de su comodidad. Bueno, ese es el método que van a utilizar más que nada. O Sarrus cuando es un 3×3. Laplace también sirve para 3×3. Para eso estamos, Renata. Bien. Vamos a las propiedades para ver el método de triangulación. Antes que eso, ahora estoy viendo, antes que me olvide, no era eso. Fíjense, antes que me olvide, podemos hablar de matriz regular y singular. La unidad de matrices fue la clase pasada, pero como siempre decimos, hay una continua interacción entre todas, una continua relación entre todas las unidades de la materia. Y acá podamos hablar de matrices regulares y singulares. La matriz regular se le llama a cuando una matriz tiene como determinante un número distinto de 0. ¿Sí? Cuando usted una matriz, la determinante es distinto de 0, se dice que es una matriz regular. Es decir, sería lo más, para recordarlo, regular es como que es lo más común, o sea, que te dé distinto de 0. Ahora, si justo te da que la determinante de una matriz es 0, sería como singular. ¿Sí? Como que es singular que te dio. Yo les hablo así como para ver si lo recuerdo. ¿Qué singular te ha dado que es justo da 0 la determinante? Bueno, en el caso que la determinante de una matriz es 0, la matriz se llama singular. En el caso que de distinto de 0, se llama regular. O no singular, por contraposición a esto. Y la singular es singular o no regular. O degenerada. Bueno, piensen en regular y singular. A su vez, vamos a ver ahora con las propiedades, cuando la regular decimos que la determinante de A, o sea, en realidad, cuando la determinante de una matriz A es distinto de 0, la llamamos regular y estamos hablando de matrices donde los vectores, filas o columnas, da igual, o sea, todos los vectores filas, barra columna, son linealmente independientes. O sea que acá estamos relacionando determinantes, matrices y dependencia lineal. ¿Sí? Y si esta matriz, que es cuadrada, tiene la determinante distinto de 0, es decir, que es regular, quiere decir que, que los vectores son linealmente independientes, obviamente el rango es n. Porque aquí quiere decir, si todos los vectores son linealmente independientes, no se me va a anular ninguna fila, si en caso de que hiciera una reducida por fila,
Por lo tanto, el rango es igual a la cantidad de filas que tiene esa, igual al orden que tiene esa matriz cuadrada, esa matriz regular. ¿Se entiende un poquito? Esto lo vamos a ir viendo igual ahora en las propiedades, lo vamos a ir cerciorando, pero vayan grabándose estas dos clasificaciones. Y singular es todo lo contrario. Es una matriz que cuando nos da la determinante igual a 0, y esto quiere decir que los vectores filas o columnas de esa matriz son linealmente dependientes. Hay una dependencia lineal y por lo tanto el rango es menor a n. Es decir, si tengo una 3×3, el rango va a ser 2 o 1. Quiere decir que hay alguna dependencia lineal. Si yo hiciera la reducida por filas, se me daría 1 o 2 filas. Por eso sé que el rango es menor que n. Lo relacionan eso con lo que vimos en la clase pasada. Ya tienen que ir estudiando siempre la clase anterior. Bien. Ahora nos tocaría ver las propiedades. ¿Seguimos de largo o recreo hasta las 5? Si puede ser un recreo, mejor. Bueno, ya está. Ya dijeron recreo. Porque después siempre hay gente que dice que no. Pero voy a empezar a tomar el primero que habla. o escribe. Vamos a hacer un recreo entonces hasta las 5 y vamos a ver las propiedades de las determinantes. Y bueno, y disculpen que hoy estoy así un poco molesta en el sentido de estoy como resfriada, entonces no puedo hablar, hablo y estornudo. Pero bueno, se nota más en la virtualidad, en la presencialidad quizás no se notara tanto, pero en la virtualidad sí. Así que bueno, espero sentirme mejor en 15 minutos. Nos vemos, nos escuchamos.